Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Muy buenas tardes, amigos de Coloquios con Jacqueline Malagón. Encantada de estar con ustedes en esta tarde de domingo, que ya con la brisita de Navidad, con el frío que viene con esa brisa, estamos ya en una onda de medio de fiesta, ya con la regalía, ya con los regalos, ya con el Black Friday, que todavía sigue en diciembre. Todo es motivo de un ambiente de mucha felicidad para todos los dominicanos. Nadie piensa en limitaciones ni en que no tiene. Todos tenemos a la hora de que llega diciembre y todos lo celebramos. Hoy Coloquios con Jacqueline Malagón se prestigia con la figura de un amigo, de un líder político, de un gran educador. Es un hombre a quien yo personalmente le debo, inclusive lo he dicho hasta fuera del país, le debo el que me diera la fuerza para asumir una postura frente al presidente del entonces, cuando yo fui ministra, para modificar la ley que había desde el año 1952. Y yo entré en pánico y le dije a él, pero ¿cómo yo le puedo decir al presidente que voy a cambiar su ley? Y él me dijo, Jackie, tú puedes. Jackie, tú puedes, hazlo. Y lo hice y salió bien. Pero he dicho, y lo he dicho en el Congreso Nacional, que la ley 6697 tiene un nombre antes que el de Jacqueline Malagón o el del Consejo de Asesores que trabajó conmigo durante todo el tiempo de nuestra gestión. Y ese nombre es Rafael Santos. Rafael, líder político, gran congresista en la Cámara de Diputados, pero para mí, antes y después de ser el amigo, es un educador que para mí es un modelo y un ejemplo. Rafael viene de áreas que tuvo que luchar en la vida para salir adelante y la vocación de maestro lo ayudó a llegar a donde está. Hoy en día todos hablamos del Infotep. La primera que habla del Infotep soy yo. Tengo que hablar del Infotep, no porque fui fundadora del Infotep ni porque estoy de asesora de toda la vida y tuve 8 años en la Junta de Directores. No. Hablo del Infotep porque en el sistema educativo, ahora mismo, lo mejor que tenemos es el Infotep. Es el que está dando la cara para el capital humano que sostiene esta economía tan buena que estamos teniendo, que tiene que sostenerse en un capital humano. ¿Quién está preparando ese capital humano? El Infotep. Y la verdad es que es una bendición tener un Infotep tan distribuido por todo el país, que produce una oferta tan equitativa y una oferta de tanta calidad. Pero no hablo más, porque yo quiero que hable el gran educador y el amigo Rafael Santos. Rafael, qué alegría tenerte aquí. Para mí es un verdadero placer. Y de verdad que tú eres la que puede decirse la madre de la ley 6697. Después mucha gente habló y se atribuyó, pero pocos saben que esa fue una complicidad en el aeropuerto de Miami. En el aeropuerto de Miami, en inmigración. Sí. Tú venías de Sudamérica, yo iba para Washington. Para Washington, y ahí nos encontramos. Y yo te dije, Jacqueline, tú eres la única que puede convencer al presidente Balaguer. Y te dije que no, que tenía miedo. Y entonces ese proceso, que yo quiero recordarlo, tiene una característica de que cuando tú fuiste ministra de Educación, le devolvió la esperanza a los maestros. Hubo una gran consulta nacional, un congreso del plan decenal y esa gran consulta donde los maestros volvieron a tener sonrisa, a hacer proyectos, incluso yo tengo todas las memorias de ese gran proceso. Y bueno, pero tú fuiste parte de él, porque sí, yo fui parte de él. La después fue mi aliada. Sí, yo fui parte de él, pero recuérdate que ya yo no era el líder del ADP. Yo estaba ya en el Congreso de la República y era Cifredo Cabral. Pero gracias a tu generosidad y a Lorenzo Badamur, también pudimos ayudar en lo que fue el plan decenal. Y ese tiempo
la educación mejoró. Yo creo Mejoró que es una mucho. gestión que tiene un Sí, referente. sí, mejoró muchísimo. Porque hay un libro que se llama Gazebo, Sí, yo lo tengo, Peter Prasmovsky. de un grupo de empresarios, Enrique Tavares, un grupo de empresarios que Y Darwin Caraballo, manejó Darwin la parte de Caraballo, educación. que trabajó en ese proyecto. Y ahí se hace un recorrido histórico de la educación. Creo que eso es lo que mejor cuenta ese momento que vivimos, donde se dignificó al maestro. Entonces, en ese momento, yo sabía que la única que podía convencer a Balaguer, presidente Balaguer, histórico presidente, que era tú. ¿Por qué? Porque la ley que estábamos modificando era hija de él. De su pluma y letra. La ley 2909 de 1951. Entonces, la modificación, él no la creía necesaria, pero no se opuso. Finalmente, creo que el único artículo de controversia fue el artículo 28 al final, por el tema de la educación religiosa. Ah, sí. Sí hubo una resistencia. Todavía ahora, ¿eh? Sí, Todavía una modificación que una hicimos antes. resistencia del cardenal. Y entonces, doña Milagros Ortivoz, Que era la senadora, que era quien llevaba la Comisión de Educación en el Senado, me dijo a mí: Rafael, vengo a hablar con el cardenal. Vamos a modificar el artículo 28 para que la ley pase. Ella me Digo, habló conmigo. perfecto. Pero de verdad que también, por suerte, nosotros no tuvimos éxito en un artículo de esa ley, que era la municipalización de la educación. Sí. Estamos creando una estructura donde le pasamos las escuelas a los municipios. Y eso iba a ser un desastre. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos ahora? Sí. Que ya el presidente Trump anunció, él está cerrando el gobierno federal, la Secretaría de Educación, que los estados asuman la educación. Y cada estado puede tener la ley de educación el que modelo quiera. de educación que El desee. que quieran. Entonces ahí establecimos la distritalización y se crearon más distritos escolares. Sí. Pero fue un proceso maravilloso que tú encabezaste. Sí, yo siempre digo, y tú me has oído, y me has oído en el Congreso, Sí. porque he estado en reuniones donde yo he estado con senadores, y a mí no me gusta decir mi gestión, y cuando me dicen tu gestión, digo, no, es que no fue mi gestión, fue nuestra. Fue Fue plural. nuestra gestión. Sí, fue plural. Ahora la cabeza fui yo, eso no me lo Sí, pueden sí, quitar. ¿eh? sí. La cabeza fui yo porque la que daba la cara No, y era firmaba. que firmaba. Sí. Exacto. Pero fue un momento muy grande. Yo me acuerdo cuando yo conocí la ministra de Educación de Finlandia, que me cayó muy bien una presentación que hizo en Washington, a mí me invitaron. Y yo me acerqué y me dije, señora, qué impresionada estoy, yo he seguido lo de su país, ustedes siempre están punteros, etcétera. ¿A qué usted le debe cómo usted interpreta, cómo usted me puede decir, en una palabra, a qué se debe el éxito de ustedes? Y me dice, es que yo no le puedo decir en una palabra. Digo, pero ¿por qué? Me dice, no, porque tendría que ser más de una palabra. Digo, bueno, pues dígame entonces muchas palabras. Me dijo, mire, el éxito de nosotros es, número 1, solo los bachilleres de excelencia pueden entrar a una escuela de educación. Sí. Y número 2, el sindicato es nuestro aliado y caminamos juntos de la mano. Y cuando ella me dijo eso, que fue posterior, por supuesto, a los años en que yo estuve al frente del ministerio como su ejecutiva o su titular, yo recordé con tanta alegría y con tanto orgullo, porque no dejo de tener orgullo en eso, que los de la ADP fueron mis amigos y fueron mis aliados y tuvieron mucho que ver con el éxito. No. Nelly Amador, por ejemplo. Nelly no tenía un puesto ejecutivo en la ADP, pero Nelly vivía conmigo. Sí. Todavía me recuerda y me manda con los muchachos. Y Nelly, que fue una mujer extraordinaria como dirigente, porque ella todavía se ocupa de estos temas. Oh, desde la silla ella está mandando. Pero Nelly, bueno, el equipo del comité ejecutivo asumió ese proceso de participación. Y yo puedo decir, bueno, para que haya participación tiene que haber un funcionario que la propicie, que
que la practique. Tú tuviste ese mérito de que tu gestión fue una gestión de consulta y participación. Yo recuerdo incluso que los pasados ministros de Educación, tú los integraste en la comisión que te dio la ley. Y eran consultores además. Todos consultores. Que lo agradecían muchísimo. No, porque fueron consultores pagados. Ellos no querían cobrar. Yo dije, no, un momentico. Y ustedes tienen que vivir. Algo, casi todos los maestros, no importa su rango o su titulación, no eran gente rica, ninguno de esos ministros. Y agradecían ese pago de asesoría muchísimo. Pero, entonces, recuerdo a Andrés Reyes, recuerdo a Ibelice, recuerdo a Nicolás Manzar. A Nicolás. Nicolás estudió conmigo. Que en paz descanse. Nicolás fue compañero mío de la primera promoción de la UNFU. Pero cerrando este tema, déjame decirte que un día una de la oposición, porque prácticamente todos los consultores eran de la oposición, por no decir todos, me dijo, cónchale, yo estoy tan contenta de trabajar, me encanta trabajar no solamente contigo, sino con el grupo. Oye, pero coger un cheque del gobierno, digo, ¿cuál es el problema? No, porque es que yo soy de la oposición, desde el partido, y entonces yo siempre he sido una crítica. Digo, pero, dice, no, pero nada, nos está pagando muy bien, y nada. Y yo me puse a pensar, cónchale, pero si no se sienten bien porque piensan que es un partido de gobierno opositor, vamos a ver cómo lo buscamos. Hablé con César Miquel. Yo sé. Pasamos la nómina al PNUD. Y se sostuvo con una cooperación técnica. Sí, pero pasé todo el mundo y entonces en vez de ser consultores del ministerio, eran consultores de Naciones Unidas que servían en el ministerio. Lo que le agregó un plus. Porque ya pasaron a ser consultores de Naciones Unidas. Y estaban felices y contentos. Pero nada, Rafael. Pero mira, para cerrar esa parte, yo quiero hacerte un reconocimiento. Los dirigentes del ADP no saben que el local que tienen fue un esfuerzo que tú hiciste. Yo conozco a la doctora Maricruz Tavera, que trabajaba en el SEMA. Y ella estuvo casada con un senador americano, un medio, una persona. No hubo uno que fue que senador. tuvo una clínica, no, porque ella había tenido una familia con el doctor García Ramírez, pero ese americano con el que ella casó tenía una clínica donde practicaba medicina que no lo podía hacer en Estados Unidos. Entonces en una ocasión tuvo que irse y ella se quedó porque era la esposa con la clínica. Y ahí está la ADP. Entonces, cuando se consiguió el que ella vendiera, la ADP no tenía dinero y fuiste tú que lo prestaste. Pero yo creo que antes de la casa de la ADP, que los de ahora, hay una persona que parece 4 millones. Costó. Sí, eso fue lo que yo di. Pero alguien, pero no importa, pues no voy a decir quién, que se ha dedicado a tratar de darle manchas al nombre de uno, que es impecable, porque hemos trabajado para eso. Para que se sepa que tú, siendo la ministra de Educación, fuiste la persona que gestionaste los fondos para comprar la casa donde hoy está la ADP. Y el SEMA, cuando yo entré, estaba cerrado. ¿Estaba en crisis? No, estaba cerrado. Yo le pedí al presidente, présteme 14 millones de pesos. ¿Cómo? 14 millones de pesos. Necesito rehabilitar el SEMA. Y esos 14 millones yo se los devolví. Igual que le pedí 10 millones de pesos prestados. Presidente, présteme 10 millones para un programa libre de texto nacionales. ¿Cómo? Presidente, présteme 10 millones que se los voy a devolver en un cheque. Cuando yo terminé la gestión, yo dejé 40 o 50 millones de los libros de texto. Sí. Y los libros de texto no fueron solamente gratis para los niños del sector público. No, también se vendían en el sector privado a la mitad del precio de lo que costaba en una librería. Sí. Todas las familias estaban felices, pero había algo que eso no se hablaba, y era de que todos estudiaban de la misma fuente. Sí. Pobres y ricos, por llamarle de una manera. Pero el libro que se usó era de ambas escuelas, del modelo público y del modelo privado. Era el mismo pues libro. Siéntete orgullosa de esa época. Fue una época bonita, la verdad. Yo
que en un momento pensé que no iba a aceptar, finalmente hoy día me alegro de haber aceptado, porque tengo mucha gente, dirigentes del ADP, por ejemplo, me producen mucho orgullo, que sacaron su maestría gracias a una beca que pusimos 100 líderes nacionales con la Universidad de Montreal. Y yo fui a la Universidad de Montreal y entre los que me felicitaron por las calificaciones que tenía estaban la gente de la ADP. Melanio Paredes fue uno de ellos. Sí. Sacó unas notas excepcionales. Entonces me felicitaron a mí. Y yo dije, Melanio, yo vengo con una felicitación, yo te la voy a pasar, porque el actor fuiste tú. Pero nada, Rafael, dime, Bueno. ¿cómo fue el inicio tuyo en la educación? Mira, yo era una persona cercana a la Iglesia Católica. Me formé con los jesuitas. Entonces, en Gualey, donde me crié, había un centro, entonces, el Politécnico Santa Ana, que está en Gualey, donde yo hice... Es famoso, ¿eh? Sí, donde hice mi educación primaria. Y comencé sustituyendo a profesores o por embarazo, o porque faltaban un día, y me llamaban a la dirección de la escuela, porque como yo era uno de los alumnos más adelantados, más aventajados, ayudaba a mi profesor a corregir los exámenes de mis compañeros. Comencé así, pero un día el Colegio Calazán tenía una extensión en Gualey de un colegio que llamábamos Nuestra Señora de Fátima. Era un colegio pobre, que era un acto de solidaridad de los curas escolapios con esa barriada. Entonces, ahí un día se presentó una vacante de una persona que después resultó ser el jefe de logística. ¿Te acuerdas de los comandos de la resistencia? Sí. Amaury Germán Aristi. Sí. Bueno, que esos muchachos pues estaban en un proceso de persecución y entonces César Félix Santana, lo puedo decir porque ya no hay ningún tema en ese sentido, lo hemos hablado, me sugirió para que yo lo sustituyera a él, pero yo no sabía que César estaba en una conspiración política. Lo que se dijo es que César iba a ser vendedor, agente vendedor de la química, por ahí, por eso se retiraba del colegio. Así empecé yo el 21 de septiembre de 1971 en un colegio católico como profesor de sexto, séptimo y octavo que rotaba y que realmente puedo decir que ayudó a despertar mi liderazgo, porque estando en ese colegio, en el 1972, me visitó, que yo no lo conocía, Enrique de León. Enriquito. Para mí es Enriquito. Sí, pues ya habían fundado la ADP. Enriquito, sí, para esa fecha sí. Y él andaba en un motor que tenía una Vespa con Milagros Pineda, que era la secretaria de Finanzas de la ADP. Me acuerdo de ella. Hermana de Magali Pineda. Ajá. Entonces llegan allá una tarde al colegio y entonces me dicen a mí que si yo podía formar un comité de la ADP. Y así comenzó mi carrera en la ADP, haciendo un comité en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, que luego lo transformamos en un comité de la zona norte de la capital. Ya eso cubría desde Cristo Rey hasta Guachupita. Entonces, el día 9 de febrero de 1975 se produjo un encuentro en Bonao de lo que quedaba de la ADP, porque la ADP quedó muy diezmada en la huelga de 1972. Esa fue la primera grande. Sí, realmente eso provocó una decisión de Juan Bosch, que todavía era el líder del PRD, y fue que ordenó a los PRDistas salirse de la ADP. Y Belice tuvo que renunciar, que era la presidenta, con dolor de su alma. Fue una época triste, yo me acuerdo. Con dolor de su alma. En ese año, que fue un año triste para la educación, pues formamos
ese proceso lo recuperamos el 9 de marzo de 9 de febrero del 75. Y entonces lo que quedaba se reunió en Bonao y eligieron ahí un comité organizador del sexto consejo de la ADP. En ese evento del sexto consejo, que se celebró el 6 de abril del 75, me dijeron a mí por primera vez en el Comité Ejecutivo Nacional de ADP. Pero ahí tú no entraste de inmediato en la presidencia. No. ¿Te quedaste? No. Yo entré como secretario de Reclamos y Conflictos, que era como el cuarto puesto en la jerarquía. En la jerarquía. El secretario, que era secretario general en ese tiempo, fue elegido Conrado Matías, que acaba de fallecer hace unas semanas. Y ahí Belice no estaba. Enriquito entregó la Secretaría General a Conrado Matías y yo fui el secretario de Reclamos y Conflictos. A mí me eligieron como máximo dirigente de la ADP en el 1980, en el segundo congreso de ADP. Yo pensé que fue en los 70. Entonces, no, en el 80. Ahí ya yo pasé a ser máximo dirigente de la ADP y duré hasta el 90, hasta septiembre del 90, que fue en época de Nicolás Almanzar. Que ahí fue que vino la gran crisis en el 91, sí. En agosto, que no se abrió la escuela, sí. No se abrió en septiembre, tampoco se había abierto en octubre, y deciden que una que estaba viajando en un seminario, la nombraron, sí. Y venga, sí. Venga, pues yo estoy anunciada para hablar con venga, sí. Y yo no vine. ¿Tú no llegaste de una vez? No, me llamaron, que me dieron órdenes de venir de una vez, y dije, no, pero esto no es cuestión de órdenes. Es que yo estaba invitada por el gobierno americano en un tour de 3 países, y yo iba a hablar en un sitio, iba a hablar, sí. En otro, después tenía una cena donde yo iba a ser orador invitada, yo no podía dejar eso inconcluso. Sí. Pero cuando vine, en vez de ir a mi casa, había un contingente esperándome y me llevaron a Palacio. Y nada, acepté. Bueno, pero no me arrepiento. No, fue muy buena. No me arrepiento. Fíjate, Rafael, tú me estabas diciendo de cómo tú entraste a ser maestro, porque somos maestros, sí. A ser maestro, y empezaste en la escuela pública. Es una debilidad que yo tengo, que nunca no conocí la escuela pública hasta que trabajé acompañando los ministros y después como titular de educación. Pero yo siempre descubrí en ti, desde que te conocí en los años 70, siempre descubrí en ti que tú tenías, tu vocación de maestro era muy obvia, y yo intuía que había algo como que yo me identificaba contigo, que era el tema de esa vocación, pero una vocación orientada hacia la pedagogía, que hoy en día la pedagogía significa la enseñanza para el niño. Entonces, aunque yo no practiqué en la escuela primaria y tú sí practicaste, me llevas esa ventaja. Siempre cuando nos encontrábamos, tú narrabas tu historia, lo que pasaba en el aula, los compañeros de esto. Y por eso yo digo muchas veces, es que la gente no conoce el pedagogo, que hay el educador, que hay Rafael, además de todo el liderazgo político que tú has tenido y todas las cosas que tú has hecho por el país. Pero me gustaría en este segmento hablar cómo tú ves la educación hoy en día. Estamos en un momento en que hay unas críticas muy severas. Yo creo que algunas cosas están haciendo bien. Yo con Ansel Sheker estoy trabajando y estoy muy contenta con ella. Por supuesto, Ansel es un lujo para cualquier gobierno, sí. Para cualquier gobierno. Pero la gente está preocupada, el país demanda mayor calidad. ¿Cómo tú entiendes que podemos manejar esta situación? Manejarla en el sentido de enfocar propuestas, de enfocar cosas que puedan resolver problemas que están sobre el tapete. Mira, en primer lugar, yo quiero compartir con tus miles de oyentes esta brevísima historia. Yo empecé a ser maestro por necesidad. Una familia de muchos hermanos pobres. Y cuando yo iba a sustituir, que me pagaban un día de dar clase, mis hermanitos comían.
Pero luego entonces me atrapó la vocación. Y fui a estudiar a la escuela Félix Evaristo Mejía. Entonces yo iba por la mañana a la Félix Evaristo Mejía y de tarde y noche daba clase. Pero no pude terminar porque en eso llegó Camaño. Y la guerrilla de Camaño me puso a mí en una lucha, no, antes de la guerrilla de Camaño hubo una huelga, no sé si tú recuerdas, en el periódico El Nacional de ahora. Una huelga de periodistas por una censura a unos artículos que estaba escribiendo Víctor Grimaldi de la Golfan Western. Entonces, esos artículos se los censuraron. Él protestó y se fueron a huelga. Los periodistas, Miguel Hernández, Uchilora. Un día yo estaba ahí, no estaba en clase en la Félix Evaristo Mejía y estaba parado ahí dirigiendo la huelga. Pasó la directora del Félix Evaristo y me vio. Y se devolvió y me dijo, mira, no vuelva más, que usted no es conveniente allá en esa escuela. La escuela Félix Evaristo era como de monjas. Pero entonces yo no me gradué de maestro, pero seguí siendo maestro. Me gradué de licenciado en Derecho y, sin embargo, seguí con el sentimiento de maestro en mí. Hice una maestría en Derecho, en Diplomacia y Derecho Internacional, pero no desapareció de mí lo del maestro. Y con la Universidad de Castilla-La Mancha hice una maestría junto con Antoliano Peralta y varios, que terminó en el 2019 en Derecho Administrativo y que me ha sido muy útil. Pero si tú me preguntas, ¿cómo tú quieres que te llame? Maestro. Ya, me pasa igual. Así es que, a mí no me gusta que me digan profesora. Pero tú me has dicho, bueno, ¿y cómo está la educación hoy? Yo creo que el problema es más fácil de resolver que como a veces se presenta. Nunca se le había dado tanto a los estudiantes como se le está dando ahora. Ropero escolar, alimentación, transporte. Y también hay que reconocer que los profesores tienen un buen salario. No, corrijo. Tienen mejor. Tienen un mejor salario que muchos Rafael, otros profesionales. El mejor salario en promedio en la administración pública. Entonces, a mí me parece, y tú ahí puedes ayudar, y yo estoy dispuesto a ayudar también, es inaplazable una reforma curricular para simplificarlo. Rafael, la estoy pidiendo a grito. Le llamo igual que le llamamos hace 30 años, una nueva transformación. Sí, una transformación. Y te voy a decir por qué eso es necesario. Porque hay muchas cosas que están en el currículo que son del siglo pasado, que hoy ya no es necesario que tú lo enseñes en una escuela, porque esos conocimientos están en la nube. Entonces, lo que hay que hacer es lo formativo, enseñar a los muchachos a leer, enseñarles a escribir, enseñarlos a razonar, enseñarles lógica y matemática, pero lo que son hechos históricos, tú lo que tienes que orientarlos a que lo busquen, que están en todo el conocimiento humano está en las nubes. Quiere decir que tú te sientes en tu casa y le pides al chat GPT quién fue Cristóbal Colón y te lo va a decir mejor. Te sale la nave flotando en el mar. En el 1992 yo conocí de primera mano la reforma educativa finlandesa. Yo estuve en Finlandia también. Sí, ¿cuál fue la reforma de Finlandia? Eso que tú dijiste. Era muy difícil que alguien sin un índice académico sobresaliente entrara a la universidad propiamente. Pero nadie se quedaba sin una formación. Entonces ellos crearon 2 bachilleratos. Un bachillerato científico-técnico y un bachillerato científico-humanístico. Los 2 eran necesarios y los 2 son necesarios. Ahora, aquel que son necesarios en todo el mundo hoy. Claro, entonces nosotros estamos a la puerta de una gran transformación educativa porque el presidente Abinader ha dicho que su obsesión es la calidad de la educación. El ministro Hernández está haciendo una magnífica labor
y creo que también hay una preocupación de los medios de comunicación, del empresariado nacional. Pero hay un tema que no es culpa ni de las autoridades, no es culpa tal vez ni siquiera de los diseñadores, es un problema socioeconómico. Y pues vuelvo al currículo. Para un muchacho pobre, e incluso para uno que no sea pobre, esos estudios son muy largos. Entonces hay que crear salidas laborales. Y tú conoces de eso porque tú fundaste el Infotep. Salidas. Y las politécnicos Y los son, politécnicos que ahora son se firmó otro oportunidades. acuerdo contigo. Sí. Y yo dije, óyeme, pero han firmado otro acuerdo, pero cuando Melanio era ministro, Sí. firmamos un acuerdo Sí. con Josefina Sí. en el Infotep. Sí, Pero digo, no entonces, lo digo por malo, sino que se renuevan. No, pero este está funcionando. Ya empezamos un plan piloto con Ansel Checker, estamos trabajando. Bueno, con el ministro firmé, pero Ansel es la que aplica este acuerdo y Luis Beltré de Infotep, y están trabajando en habilitaciones técnicas a los bachilleres, a los muchachos de adultos de prepara. Y yo estoy insistiendo que en lo que era antes el 8º curso, que ahora es el 2º de media, demos técnico auxiliar para formar albañiles, plomeros, de manera que si desertan de manera permanente o temporal, si desertan ahí, tengan de qué vivir. Entonces creo que con el auge que está teniendo la economía dominicana, que hoy somos el país de más alto crecimiento, 5.3, de la inflación más baja, 3.2, de la mayor atracción de inversión extranjera, y además el presidente Luis Abinader está llevando la economía a donde vive la gente, a Montecristi, a Pedernales, a Miches. Entonces es una oportunidad magnífica para formar gente para el trabajo, incluyendo la dominicanización de la mano de obra. Yo no tengo nada contra el pueblo haitiano, ni contra la población haitiana, todo lo contrario. Como dijo Duarte, admiro a esa gente que en medio de tantos sacrificios persiste. Pero la República Dominicana no es una solución al problema haitiano, pero puede ser un aliado. O sea, ellos tienen que desarrollarse, ojalá lleguen políticos en Haití con mejores intenciones para su pueblo y con una colaboración de las potencias que antes explotaron las riquezas de Haití. Ahí se podría comenzar a construir hospitales, carreteras. La frontera tiene el grupo M, sí, que tiene la zona franca. Ha sido un éxito enorme, con binacionales, porque tenemos haitianos y tenemos dominicanos. Aquí nosotros necesitamos que la gente trabaje en la construcción, que trabaje en los oficios, que produzca salario. El encadenamiento de todos los sistemas para que tengan pasarela, y lo que están haciendo los estudios preuniversitarios de la escolaridad regular también están aprendiendo un oficio. Bueno, pero en el mismo tiempo. Acuérdate, Rafael, hace como 3 o 4 años, justo cuando tú entrabas, tú me pediste que hiciera un estudio sobre la vinculación en el ámbito de las tres, Muy yo le llamo bueno, ministerio. Sí, tú lo preparaste. Y yo hice ese estudio y las conclusiones. Yo creo que tenemos que difundirlo ahora. Sí, tú me dijiste que lo ibas a... Vamos a hacer en enero voy a hacer algo con eso, porque esa es la esperanza. Y las universidades, un poco, dedicarse más al tecnólogo, al técnico superior. Y por supuesto, entonces, universidades bien ranqueadas para los doctorados. O sea que es un cambio. Pero fíjate, es que como el estudio tú lo aprobaste, lo aprobó el equipo de consultores que encabeza nuestro amigo Lorenzo Guadamuz. Nuestro hermano. Nuestro hermano, bueno, mi maestro. Sí. Pues digo a él no le gusta que lo diga, digo, espérate, yo soy la discípula más aventajada que tú has tenido. El tema es que ese trabajo que yo hice para el Infotep, porque ustedes me tienen hace 3 años nada más haciendo estudios e investigaciones, ahora el éxito, lo del futuro. Tú verás el éxito que va a tener eso ahora. El lunes nosotros tenemos un acto sobre el futuro.
porque es el día del futuro. Y en ese sentido voy a aprovechar para anunciar, porque esa es la educación del futuro, una educación basada en la utilidad de los conocimientos adquiridos en este tiempo donde hay una presencia de inteligencia artificial que no es más que el uso de la inteligencia atribuida a robots y a cosas inanimadas que no piensan, pero a través de inteligencia artificial hacen cosas. Más rápido que el hombre. Más rápido. Entonces, para eso nosotros tenemos que diseñar la escuela del futuro, porque el pasado sigue presente en nuestra educación. Entonces, ¿qué es la escuela del futuro? Es del presente ya. ¿Por qué? Porque ya esta revolución, cuarta revolución lleva 10 años, 12 años. Empezó en el 2012, cuando por primera vez se dice, hay ya una fuerza de inteligencia que va a sustituir muchas actividades repetitivas. Y se habla de que se podrán perder unos 90 millones de actividades, o sea, de empleos, que ya no va a ser necesario que lo haga el hombre, pero se van a crear 140 millones de trabajos nuevos. Todavía, oficios nuevos. Oficios y van nuevos. a desaparecer muchos. Oficios nuevos. Van a desaparecer muchos. Pero son estos oficios nuevos los que nos van a llevar a una mayor esperanza de vida, a un mayor nivel de vida de la gente y a unos países donde problemas como la basura ya no va a ser un problema, porque con el uso de inteligencia artificial se pueden transformar otra vez en materia prima. El Infotep lo está haciendo en Salcedo con una empresa china que el jueves el comandante vicealmirante Ballester, que es el director de migración, me contestó de unas visas para los especialistas chinos que están en Salcedo, trabajando en una empresa de transformación del cartón y los metales en materia prima para vender en China. Es decir, ya la inteligencia permite que un hombre no se tenga que meter en una cueva de una mina, solo puede hacer un robot. Entonces, ¿qué van a hacer los hombres? Las actividades de la economía naranja, cuidadores de personas, nosotros formamos masajistas, cuidadores de personas de tercera edad, cuidadores de personas encamadas. Nosotros en el Infotep estamos sobre 800 y pico de carreras y oficios. Sí, entonces, más de 800. Entonces, son dos medidas que yo creo que ya sí van. O sea, la fusión de dos sistemas, de dos modelos, no debe ser la simple unión de dos leyes, sino un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo como lo planteamos nosotros en el 92. Un nuevo modelo educativo para estudios más abreviados, currículos más enfocados, vinculación con las empresas y con la economía para cuando la gente salga de alguna especialidad consiga empleo. Y por supuesto, aprovechar el nearshoring, que es la vuelta a América de las empresas que se fueron al Asia hace más de 30 años y que ahora van a volver, incluso con la presidencia de Donald Trump. Tú verás que muchas de esas empresas van a venir ahí y muchas se van a instalar. ¿A dónde? En el corredor del Caribe. ¿Cuál es el país que tiene la democracia más estable? En el único país donde se celebran elecciones y hay alternancia en el poder, en la región del Caribe, República Dominicana. Entonces, aquí va a venir mucha inversión, pero necesita capital humano, mano de obra calificada. Y te voy a decir algo, y no te ofendas con ello, yo no creo que el país debe depender solo del Infotep para la creación, la formación de ese capital humano. Porque el Infotep tiene su espacio, tiene su nivel. No, por eso digo que las universidades también tienen que transformarse para tener ofertas de más corta duración. Tienen el técnico superior ya. Certificaciones y una serie de formaciones que no requieren ya un tiempo tan largo. Entonces, no es solo el Infotep, tiene que ser una articulación de
todos los subsistemas para que juntos enfrentemos el desafío de dotar a la República Dominicana de recursos humanos calificados. Fíjate, Rafael, yo recuerdo cuando tú y Lorenzo me llamaron con el estudio de la vinculación entre las tres instituciones, MINER, MESID Sí. e Infotep, para que en el área técnico-profesional hubiera una vinculación donde se optimizaran los recursos. Lo que está diciendo hoy, Sí. lo que se está proclamando hoy, ustedes lo vieron hace 4 años, Sí, porque me encargaron ese estudio a mí. Y tú trabajaste ese estudio. Y las Y viste lo conclusiones fueron... conveniente que es eso. Bueno, yo concluí el estudio, más las 80 o 100 páginas, diciendo, señores, esto procede que el MESID prepare los facilitadores de los tres. Y el Infotep no se puede Que el Infotep es el currículum. porque es un modelo especial, tripartito, que es para la formación. No, y que tiene de su propio recursos financiamiento, humanos, Tiene su propio financiamiento y tiene sus propios dolientes. Sí, eso de los dolientes es que lo hace más respetable. Sí, entonces por eso se respeta tanto. ¿Por qué? Porque ahí se sientan los gremios empresariales y los gremios sindicales y junto al gobierno despachan. Entonces, Pero no solamente ese es- despachan, déjame decirte ese una es cosa. lo virtuoso de este modelo. Lo virtuoso del modelo es que defienden sus inversiones. Por Porque ejemplo, los trabajadores están también aportando. sí. La gente cree que los trabajadores no, sí aportan de una El- bonificación que El reciben. medio por ciento de la bonificación. De la bonificación. Pero mira una cosa, yo por ejemplo llegué al Infotep con una presión de un partido que tenía 16 años fuera del poder y los compañeros creyendo que podían en todas las instituciones ocupar los empleos. Pero en Infotep yo no cancelé a nadie. Bueno, es que la continuidad de ¿Por la qué? política Porque donde esa se manifiesta en el Infotep, esa institución ese es el modelo. técnica, ese modelo es tripartito. Los empresarios no estarían de acuerdo con politizar la nómina. Y entonces lo que yo hice fue ampliar el Infotep de 8 centros a 54. Y entonces de 850 empleados, ahora tenemos 2048. y tú has Y ahí creado, pude nombrar. y tú nos has Sí. creado en el Senado un problema porque tenemos los senadores de todas las provincias presentando pidiendo Infotep, pidiendo Infotep. pidiendo Infotep. Y eso es una cosa En increíble. todos los consejos de gobierno o encuentros del presidente con la Junta de Vecinos en la provincia, el tema es Infotep. Lo maravilloso del Infotep para ti y para el país, que lo ha llevado a una altura muy exponencialmente alta con relación al progreso que siempre ha tenido el Infotep. El Infotep nunca ha dado un paso atrás. ¿eh? No, no. Yo he estado No, de- y ha sido también un proceso continuo de De éxitos distintas recurrentes. direcciones. Ahí no hay éxito. corte. Tú ahí entiendes, hay- lo que pasa es que Sí. en el periodo tuyo ha sido mucho más dinámica la difusión de Bueno, la pero carrera también y gracias- llevarlo a todo el No. territorio. ¿eh? Sí, gracias también a que el presidente Abinader ha visto Ha tenido- al país. No se ha quedado en la Churchill con 27 de febrero. La conexión interna del país por vía de carretera interiores está permitiendo, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, hay una empresa, dos empresas que se acogieron a la ley de frontera y ahí se fabrica Cola Real, un refresco que la empresa se llama Industria San Miguel, de unos empresarios peruanos. Ellos tienen 1.800 empleos de calidad, pero van a ampliar y necesitan 2.000 trabajadores más. Pero la ley los obliga a que el 80% sea de ahí. Entonces, ¿qué vienen ellos? Vienen a Infotep a pedirnos que nosotros le capacitemos a la gente para que cuando ellos hagan la ampliación, poder tener los empleados. Pero sabes una cosa, Rafael, yo soy de las que cree que siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para crecer. Eso me lo aplico a las 5:30 de la mañana, cuando todos los días yo leo una hora. Sí. Leo, no necesariamente educación. Entonces, en el ámbito de ese tipo de inversión, de empleo que se crea, de que la mujer es la más beneficiada, en el sentido de que es la que hay más femeninas en la zona franca que lo que hay Sí, masculino. sí. Y en Pero el nosotros, turismo también. nosotros tenemos que ver
cómo nosotros todavía mejoramos para no perder Intel de Costa Rica o no perder los microprocesadores. No, ahora también de Costa Rica. Tenemos que trabajar con los semiconductores. Con los semiconductores. Y formar, nosotros tal vez no lleguemos a la etapa de fabricación, porque eso es muy caro. Una empresa de fabricación. Mientras Taiwán esté ahí, pero, no. Pues, no, eso viene para acá. La mayor parte viene para América. Pero eso tiene una cadena. Nosotros con ser manufactureros, ensambladores, ya vamos a tener empleo de calidad. Es decir que las oportunidades de mejora existen. Nosotros cada día estamos empeñados en mejorar y también la articulación de un sistema de formación que se apoye en todo, en el MINER, en el MESI o en el ministerio que va a existir luego, pero también nosotros nos apoyamos en las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, nosotros apoyamos el 1424 a través del Gabinete Social, nosotros trabajamos con Supérate, estamos trabajando con la policía, con la educación de los que tienen licencia, de los choferes para que no produzcan tanto accidentes. O sea, es un proceso maravilloso y yo creo que nosotros los dominicanos tenemos razones para dar gracias a Dios y decir qué bueno que tenemos un presidente como Luis Abinader, porque si eso no pasaba, se iba a volver un régimen. Hasta el PLD le convino salir del poder para renovarse. Bueno, el tiempo en televisión es un asesino mortal. Nuestros amigos saben que el programa tiene un final, pero ese final puede ser solamente temporal, porque ya tienes un compromiso conmigo para seguir hablando de este tema. Yo tengo una obsesión, yo tengo 3 obsesiones como educador y con esto termino. La primera obsesión es la alfabetización, porque el que no aprende a leer no puede leer para aprender. No. Tengo la obsesión de la formación de los docentes, eso me quita el sueño, pero tengo la obsesión que la adquirí cuando fui creciendo con el Infotem, de lo que significa preparar para el empleo inmediato, el empleo que le permite cierto nivel de bienestar y que empieza a producir riqueza, porque no es que el tipo que trabaja está produciendo un empleo con un salario, es que el país recibe los impuestos, la riqueza se diversifica. Pero vamos a hablar de esto. De eso hablaremos. Vamos a hablar en otra ocasión, porque sé que tú sabes muchísimo de eso, puedo aprender mucho contigo, pero hoy le doy las gracias de nuevo a nuestra audiencia aquí, en todo el país, en Europa, donde nos estén viendo. Saben que los coloquios, los domingos a las 2 de la tarde con Jacqueline Malagón, están para servirles, para traerles conocimiento, para traerles experiencia y para que conozcan a nuestros líderes nacionales que hacen posible que la democracia se fortalezca día a día y que estemos luchando por una mejor educación, porque como les digo todos los domingos, educar es enseñar a vivir mejor. Buenas tardes. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.